Como la vida es complicada y absurda, la mayoría de nosotros nos vemos metidos en unas dificultades bastante complejas a la hora de trabajar en aquello que realmente nos gusta. En especial si este gusto que tenemos está lleno de vulnerabilidades y retos. Por ejemplo, si se trata de una actividad que en lugar de apoyarnos económicamente nos genera gastos, o si debemos lidiar con la falta de tiempo que generan todas las responsabilidades del vivir diario y pues en la medida que crecemos pues van aumentando, o eso pareciera. Pero lo que yo creo que sucede con este tipo de cosas, al menos en la mayoría de los casos, es que estas actividades a las cuales nos gustaría dedicarnos las tenemos en muy alta estima, producto de ese conocimiento que ya tenemos de ello. Y al tenerlo en tan alta estima, lo que va a suceder es que vamos a creer que nuestra participación solo se puede dar en términos de algo que merezca realmente la pena. Y este valer la pena, pues lo vamos a definir en unos términos incluso irreconciliables con la realidad humana misma. Va a ser el resultado de una serie de criterios que están muy por encima, y esto nos va a llevar a que nos pasemos la vida investigando, tratando de buscar una idea, comparándonos con ciertos referentes, y eventualmente todo esto nos va a conducir a una parálisis. Entonces vemos cómo entramos en un estado como incluso de grandilocuencia que pues finalmente no nos lleva absolutamente a nada. En mi caso, este bloqueo me llegó con la poesía, con la cual he llegado a construir una relación algo tóxica, en especial por mi forma de ser, y que pues me llevó a muchos de estos patrones que ya he comentado. Mi primer contacto con la poesía fue muy temprano y yo nunca lo hablé con nadie. Si alguno de mis familiares llega a ver este video, seguramente también se va a sorprender de lo que voy a contar ahorita. Y es que el primer contacto que yo tuve con la poesía fue a través de un libro de Pablo Neruda que encontré en la biblioteca familiar, que era 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y este libro era un fantasma que habitaba en las sombras de nuestra casa y que estaba participando en un complot muy particular que se estaba dando en ese momento en mi familia, que fue lo que generó la atracción que me llevó a él. A partir de la lectura de este libro, comencé a explorar sin mayor interés, o bueno, pues no sin mayor interés, si estaba interesado, pero sin rigurosidad, a ciertos autores, en especial latinoamericanos. Y después llegué a desarrollar una atracción casi que obsesiva por las palabras. No importa el lugar en que las encontrara, y creo que eso se mantiene hasta el día de hoy. Durante esa época lo que yo hacía era que pues no leía mucho, no tenía un hábito de lectura muy fuerte, era todavía muy pequeño, pero gastaba muchas horas escuchando música y leyendo las letras al tiempo. Cuando veía una película me interesaba más por los diálogos que por el resto de elementos que pudiera constituir el largometraje o el cortometraje o el documental, lo que estuviera viendo. Comencé también a acercarme a algunas novelas y me comenzó a llamar en especial la atención las cosas que decían las personas. ¿Cómo es que una palabra sale de la boca de alguien y de alguna manera u otra afecta la configuración de cosas en el mundo para que yo experimente ciertas sensaciones, para que yo llegue a creer ciertas ideas, para que pueda verme en situaciones como la de ser querido, ser engañado, ser burlado, ser amado, entre muchas otras? Entonces me hice una idea aproximada de lo que tenía que ser la literatura, y esto pues fue una mala idea. No creo que sea malo tratar de definir el arte, creo que es una tarea que todas las personas que se quieran dedicar a esto tienen que realizar. Lo que creo que es malo es llegar a definiciones cerradas y paralizantes, que creo que fue lo que hice en ese momento. Porque para ese joven la poesía se convirtió en algo pero tan grande, que simplemente renuncié a la idea de poder hacerla y llegué incluso a renunciar al tema de leerla, porque el hacerlo me generaba angustia y culpa de no estar yo también participando de ese mundo que para mí era tan increíble. Y pensé que la vida debía ser extinguida bajo el peso de los gozos, bajo el enfrentamiento absurdo contra la muerte, y me dediqué a profundizar ciertos vicios, también guiado, lo voy a decir, ¿por qué no?,
por una lectura mediocre de algunos de los textos a los que tuve acceso en ese momento. El resto del tiempo me refugiaba, sobre todo me refugié en música con letras muy violentas, en letras como, pongámoslo de una manera, primitivas, fuertes, bruscas, con una estética que yo pensaba se alejaba de aquello de lo que venía huyendo. Y parte del huir de esto era renegar de la poesía. Digamos que si me preguntaban, o a veces yo era el mismo que sacaba el tema, decía que la poesía era una pérdida de tiempo, que no servía para nada. Pero cuando estaba en mi casa solas, en esa soledad que está hecha por esa renuncia que uno hace a uno mismo y no tanto por la distancia que hay entre el cuerpo de uno y el de los demás, soledad que es incomprensión que se da a uno mismo, no podía evitar pensar en unos versos que me habían quedado en la cabeza de ese libro de Neruda, pensando, enredando sombras en la profunda soledad. Pero yo pude persistir en esta negativa durante muchos años porque fui capaz de fabricarme problemas y dolores que llegaron a ser absolutos. Pero lo que yo no sabía, porque pues todavía estaba muy joven, tenía muchas cosas que aprender, todavía las tengo, es que aquellos problemas a los cuales uno le dedica la vida también pueden perderse, se agotan, dejan de decirnos cosas, se vuelven aburridos y vuelve uno a encontrarse perdido del todo, que fue lo que me sucedió. No solo no tenía mis problemas, sino que ya no tenía trabajo, no tenía dinero, no sabía qué hacer, y fue ahí cuando regresé a la poesía. Y este regreso como que de pronto valdría la pena aclarar dos cosas. El primero es que no fue como que yo dijera voy a comenzar otra vez a escribir poesía, no se da de esa manera, no lo planeé así. Y en segundo lugar, no era como que yo estuviera tratando de hilar ciertas actitudes asociadas como esto del poeta maldito para encontrar las palabras que eventualmente yo quería escribir. Por el contrario, estuvieron enmarcadas más como en un proceso de sanación espontáneo que mi espíritu y mi cuerpo dijeron como de pronto este es el camino, y lo dijeron pues sin decirlo, simplemente impulsándome a ciertas cosas. Lo que se me ocurrió en ese momento fue que debía pensar mi vida en su totalidad, enteramente, torturarme noche tras noche con esta actividad. Y si yo era capaz de salir adelante de ese descenso, podría reconciliarme conmigo mismo. Y es muy curioso porque sin haberlo yo pensaba en ese momento, es lo que sucede en buena parte de la literatura. Es el descenso a los infiernos, no solo literalmente, sino figurativamente y de muchas formas. Es lo que sucede con Gilgamesh, es lo que sucede con Dante, es lo que sucede con Eneas, es lo que sucede con Ulises, y bueno, pues ahí la lista es bastante larga. Y en este punto pues tampoco me estaba yo comparando con ninguno de esos héroes, y simplemente lo que quería hacer era algo para mí, algo que consideraba en ese momento importante, que era un poco reconstituir la integridad que había perdido hasta ese momento. Pero entonces la memoria tiene sus límites y cada noche me encontraba con que se me olvidaban cosas pensadas la noche anterior. Entonces perdía pasos hacia el camino que yo quería recorrer, o también me pasaba que de un momento a otro llegaba a conclusiones y recordaba que ya las había tenido hace días. Me encontré entonces con que necesitaba un registro y por algún motivo comencé a hacerlo, ya no como un poema, pero digamos que sí poéticamente. Porque era de esta manera que no solo se me permitía sintetizar, digamos, los pensamientos, las conclusiones a las que yo había llegado, sino que era posible crear un universo contenido en unas páginas que me iba a permitir, más allá de recordar las ideas, más allá de recordar reflexiones, que no creo que sea el trabajo fundamental de la poesía, sino sumergirme en ese universo que he creado para renovar experiencias que ya habían sido vividas. Y este era el mejor alimento que yo le podía dar a mi memoria y a la potencia de ese momento para seguir trabajando en esa tarea que yo me había puesto. Y así lo hice. Digamos que pude transitar ese viaje. Supongamos que volví, que lo pude lograr, que no me quedé metido ahí. El caso es que esto pasó hace bastantes años
Y el resultado, bueno, pues fueron muchas páginas, fue un trabajo amplio del cual me di cuenta que solo me era útil a mí o solo me fue útil a mí porque muchas de las cosas que están ahí nadie las iba a comprender. Yo eso no lo escribí pensando en comunicar más que a mí mismo. Pero entonces se me ocurrió que podía hacer yo un poemario que valiera la pena y que pueda completar esa tarea inicial que en ese entonces me había colocado. Y ese valer la pena ya no lo estaba evaluando en los términos de querer ser Rimbaud, de querer ser Rubén Darío, de querer ser Verlaine, ninguno de estos grandes, sino de ser capaz de comunicar a los demás, ser capaz de sumergirme en las significaciones que constituyen esta experiencia de mundo muy particular que nos ha tocado a nosotros. Esto también pasó hace muchos años y desde entonces he tratado como de encontrar el momento, de tener la idea clara. Digamos que he hecho un proceso de recopilación de muchas cosas que creo que ya me permiten tener una coraza adecuada para sumergirme en esas cosas que quiero explorar. Y este año quiero hacer, por fin, de una vez por todas, ese proyecto que por el momento he titulado Proyecto Épica del Caos. La idea es que a final de año, o por tardar más o menos dentro de un año, o sea, es decir, en febrero del otro año, ya pueda yo tener ese producto final que pues sería muy chévere poder compartirlo con todos. Los videos que he venido compartiendo seguirán apareciendo en el canal, digamos que eso hace parte del trabajo, de escuchar lo que me rodea, de pensar, de ir trabajando en ciertas actitudes que son necesarias para escribir. Pero además de esto, pues ahora les voy a compartir este pequeño blog que corresponde a los avances de este proyecto y el cual pues eventualmente también podrán encontrar en la lista de videos que tiene el nombre del proyecto, que es Épica del Caos. Además de que espero que me acompañen en esta nueva travesía y pues de poder escuchar lo que tengan por decir al respecto, también voy a compartir con ustedes muchas de las estrategias que voy a comenzar a implementar en términos de lectura, escritura, reflexión, fortalecimiento de ciertas aptitudes para la inspiración, que no es otra cosa que estar abierto a ese mundo que nos rodea, de manera que ustedes también los puedan usar para hacer diferentes cosas. Y por qué no, pues también llegar dentro de un año y que tengan un proyecto que hayan escrito por su propia cuenta y lo que posteriormente nos podría llevar a un espacio en el cual podamos compartir todas las cosas que hemos escrito. Bueno, no siendo más, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que pues también les interese este proyecto, que le den clic al like. Si conocen a un compañero pues que les interese, o a una compañera que les interese este tema de la poesía, compártanle el video. Y no siendo más, me despido de ustedes, no sin antes dejarles un fragmento de ese poemario del que tanto hemos hablado en este capítulo. ¿Para qué arrepentirnos si es bastante a purgar nuestro mísero pecado? El doliente recuerdo de un pasado cada vez más cercano y más distante.